Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana. Y uno de los ejemplos que la Biblia usa, o una analogía para comparar qué es la iglesia, es el matrimonio. Y en el matrimonio, muchos de ustedes que también están recién casados, tenemos siempre ideas de las telenovelas y fueron felices el príncipe y su amante, o su amiga o su esposa, por los siglos de los siglos. Y viene la luna de miel y se acaba la luna de miel. Y comienzas a descubrir, ah caray, ¿con quién me casé? O ah caray, yo no sabía, chiquita, que tenías ese genio. Y yo no sabía que eras tan flojo. Ni sabía que dejabas tus calcetines que huelen a queso manchego cuando te levantas de la cama. Y comenzamos en el matrimonio a salir de la burbuja y del mundo ficticio y fantasioso en el que creíamos que era casarse. Y no sabemos que el matrimonio es algo por lo cual toda la vida se tiene que luchar. Nunca habrá un matrimonio perfecto. Nunca habrá un hombre perfecto. Nunca habrá una mujer perfecta. Por eso el matrimonio es para dos discípulos de Cristo. Un hombre y una mujer que siguen a Dios, es como un triángulo. Y mientras más sigue el hombre a Dios, Dios está hasta arriba y la mujer también. Mientras más seguimos a Dios, más cerca estaremos el uno con el otro. Bueno, la iglesia es lo mismo. Hay cristianos que les han hablado, no, la iglesia cristiana es Disneylandia, Reino Aventura, todo peace and love. Nunca va a haber problemas, nunca va a haber fricciones. Y cuando entramos a alguna iglesia o en las iglesias a las que ustedes han asistido, van a encontrar, ¿verdad?, que la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Que la iglesia es un cuerpo de creyentes mezclados con personas que han entrado del mundo y que entre nosotros necesitamos entender que va a haber fricciones, malos entendidos, contiendas, que doña Pachita ya le hicieron cara de hamburguesa y no quiere regresar, que porque en esa iglesia, muchos me dicen, es que en esta iglesia o en aquella iglesia a donde yo iba no había amor. Y el problema está en eso, que entramos a la iglesia creyendo que todo es maravilloso y que estamos en un ejército, somos soldados en un campo de batalla, en un mundo ocupado por el enemigo, donde nosotros vamos de paso. Todo lo que construyamos, todo lo que invertamos en este mundo, se va a quedar. Y cuando este mundo sea destruido, lo único que va a sobrevivir son las almas. Son las almas. Y esta es la razón por la cual debemos vivir por las almas y poner como prioridad las almas que Jesucristo ganó en una cruz con su propia vida. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Vean ustedes aquí, antes de Pedro se encuentra Santiago en el capítulo 1. Santiago era hermano de Jesucristo, fue uno de los hermanos de Jesucristo, Santiago. Y él está escribiéndoles a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y vean ustedes el consejo que Santiago comienza a delinear. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos,
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son muchas, hay familiares pruebas en tu iglesia, en tu trabajo, con tus amistades, como matrimonio, con tus finanzas. Dios prueba el corazón. Y dice Santiago, no se sorprendan, no se maravillen de que de repente hay muchas pruebas. Y en lugar de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, ¿verdad? Está probándose nuestra paciencia y nuestra fe. Vean ahora aquí, le damos vuelta a Primera de Pedro, otra vez, capítulo 1. Y dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran ahora, aunque un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Dios nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, lo tenemos que agradar a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen pruebas, por qué me robaron mi coche, por qué tuve este problema con mi esposa, por qué este problema con mis hijos, por qué este problema en la iglesia, por qué este problema en el trabajo, por qué está el mundo ahorita como una olla hirviendo, donde las naciones están a un punto de una conflagración internacional. Aunque sabemos bíblicamente que si explota una guerra en Europa o en el Medio Oriente, no es todavía la tercera guerra mundial. En estos últimos meses, todas las invitaciones que he recibido han sido en radio, en televisión, con iglesias, con alianzas de pastores, para explicarles que esta guerra no es la tercera guerra mundial, que la Biblia nos habla claramente que falta mucho para la tercera guerra mundial y que este es lo que va a pavimentar el camino para el surgimiento del anticristo en el Medio Oriente. Entonces, estas pruebas, dice la Biblia, son importantes porque nuestra fe es la que tiene que ser probada. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, etcétera, etcétera, estamos rodeados de personas que no les caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado de amigos que cuando les comienzas a decir que eres cristiano, te van a comenzar a perseguir y a burlar. Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir al mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal. Nos mandó a resistir hasta que Cristo venga. Se acabarán entonces las guerras y podremos recibir las coronas de gloria. Ahora muy bien, en esta sección se nos advierte, en la de Primera de Pedro, acerca de otra prueba. Regresamos al capítulo 4, Primera de 4, versículo 12. Y esta prueba es especial, porque le llama el Espíritu Santo fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que nos vienen a nosotros es precisamente cuando un maestro no te hace exámenes. ¿Cómo vas a ver el maestro si tú estás calificado para pasar a la preparatoria? Forzosamente tenemos que ser examinados, ¿verdad? Con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy a pasar o no voy a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para saber el coeficiente intelectual o la intelectualidad o el conocimiento que tienen los alumnos. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón.
pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser quemadas todos los días. Cuántas cosas hay dentro de nosotros porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, las obras de la carne son esto y esto y esto: fornicación, adulterio, borracheras, drogadicto, hechicerías, ocultismo, etcétera, etcétera. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes de que fuera cristiano, si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, en mí no mora el bien que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice, no fumes, el cigarro te va a molar los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, el corazón. ¿Y por qué sigo fumando? Veo otra ley. Mi mente me dice, estás mal, pero mi corazón me dice, hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, y dichosos los que han descubierto esto. Oh Dios mío, ¿por qué volví otra vez a prender el canal de la pornografía? Yo no quería ver esa pornografía. ¿Por qué caí ayer con mis amigos y me emborraché la semana pasada? Soy cristiano, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le grité a mi esposa como le debía haber gritado? No debía haberle gritado. ¿Por qué lo hice? Y qué mal nos sentimos cuando comenzamos a descubrir esa maldad. Y qué buen síntoma es que digas, ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, esto que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba y te dormías ni pedías perdón. Pero ahora cuando pecamos nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón porque no tenemos paz. Es la paz que nos quita Dios hasta que vengamos a la cruz y le pidamos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual las pruebas Dios nos las manda, para que vayamos evaluándonos honesta, íntegra y sinceramente en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Vayamos a Santiago capítulo 1 otra vez con este versículo y vamos a ver algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, tomas vitaminas, estás perfectamente sano y te vas a hacer unos exámenes de sangre y las radiografías y la biometría hemática de sangre te dice el médico, tiene usted cáncer, o tiene usted diabetes, o padece usted un problema, ¿verdad?, renal, etcétera, etcétera. En el momento que oímos esa noticia, toda nuestra vida cambia. En ese momento dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo cayó y chocó, o tu hija se mató, o tu esposo se murió, o se cayó tu casa, o se incendió tu coche. Nunca sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que estamos en un mundo donde somos vulnerables y donde cualquier cosa puede suceder y Dios lo va a permitir con un propósito siempre, siempre santo que va a resultar para un bien. Cuando oigas ese accidente,
de esa enfermedad y de ese problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿O qué pasó en mi casa? ¿O qué pasó con el gobierno? ¿O un golpe de estado? No entendemos cuando explota una bomba. Hay mucho humo y no se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué verdad? No hay verdad. ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y no es hasta que el humo se va, pasan una semana o 2 semanas, cuando comienzas a ver y a entender. Si tú en esa prueba, escúchame muy bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te imaginas. ¿Qué se probó cuando te dijeron que estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando oíste que te robaron tu coche? ¿Qué se está probando cuando perdiste el trabajo? Se está probando nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Dios? Cuando se va tu esposa o te abandona su esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a recurrir a las drogas? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para eso soy cristiano? ¿Me quitaron mi trabajo? ¿Por qué si yo diezmo regularmente me quitan mi coche? Dios, yo no lo entiendo. ¿Y por qué me corren de mi trabajo si sabes que tengo que mantener a mi familia? Dios está buscando que nosotros veamos nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y es precisamente en esas pruebas, en esas reacciones, donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22. En el Antiguo Testamento, y veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Abraham ya era un hombre maduro, ya tenía el hijo de la promesa, Isaac. Y a Abraham se le llama en Romanos capítulo 4 el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas, no las muchas pruebas, nos van preparando, pero hay una prueba de fuego que es nuestra graduación. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él. Nunca blasfemarás de su nombre, nunca te llenarás de rencor ni de amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide graduarnos es la amargura. Es el veneno más grande de la vida cristiana. Bueno, aquí se encuentra Abraham, capítulo 22 del Génesis, y dice, aconteció después de estas cosas, o sea, estas cosas son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham podría decir, ¿otra? Oye, ¿otra, Señor? ¿Es juego? O sea, ¿otra prueba? Pero Adán, quiero decirte una cosa, Abraham, esta prueba, ¿verdad? No te imaginas, va a ser la bendición más grande para tu vida y para 1000 generaciones después. A los que les interese la palabra prueba en el hebreo, es la palabra nasá, con H al final. Cuando dice probó, es la palabra nasá. Escuchen lo que significa probar en el hebreo. Manifestar el corazón por medio de la presión. No es hasta que la presión viene a nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido en el corazón. ¿No es cierto? No es bajo la presión donde se prueba el carácter de los hombres. Bajo la presión. Y dice la Biblia, esto es lo que Dios quería hacer. Poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Dame
a tu hijo Isaac. Versículo 2. Señor, no te oí bien. Creo que me está fallando el oído. ¿Qué dijiste? Que me des a tu hijo. Señor, ¿estás bien? ¿No dices un mejoral? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú? ¿No será un demonio el que me estará hablando? Señor, tú me dijiste que este hijo era el hijo de la promesa, no era Ismael. Tú me prometiste que era Isaac y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que has prometido, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ovejas santas, amadas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo tengo que pensar para que ustedes comiencen a entender que yo no pienso como ustedes y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo aunque no haya explicación inmediata. Señor, no entiendo qué pasó con mi casa, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo esto, no entiendo aquello, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Y seguiré esperando y sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tienes algo mejor para mi vida. Esa es la fe. ¿Y qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. No vemos aquí que se puso al brinco con Dios. Abraham, Isaac, ven hijo mío. Muchachos, los siervos de Abraham, traigan la leña. Y entonces los dejó ahí en el monte a los siervos y agarró a Isaac y comenzaron a subir al monte Moriah. Escuchen, el monte Moriah fue donde Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó en el mismo monte a su hijo Jesucristo 4000 años después. Y cuando iban camino al monte, le dice Isaac a Abraham: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice nada. Dios proveerá. Y entonces se acuesta Isaac y lo amarra a Abraham, y cuando levanta la mano, dice el versículo 10 y el versículo 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Dios, síganme con cuidado, no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham. Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, escúchenme, más que a su hijo. En el Nuevo Testamento se acercaron a Cristo, se los voy a explicar con más detalles, y le dijeron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hace algunos años yo le pregunté, orando le pregunté a Dios, porque alguien, ¿verdad?, me metió una idea satánica, un ateo, en un hotel, me acuerdo que se acercó y me dice: oiga, señor Alducin, el Dios que ustedes adoran es un misógeno,
es un ególatra, es un Dios que solamente busca a Él, a Él, a Él. Que nada más dice, ámame a mí con todo tu corazón, más que a tu esposa, más que a tus hijos. ¿Cómo puede ser esto posible? Me dijo este ateo. ¿Cómo puede usted reconciliar a un Dios que nos diga que lo amemos más a Él que a la propia familia? Y entonces me fui muy confundido. Me comenzó a dar vuelta, porque en ese momento me quedé así, ¿verdad? Le dije, ¿sabe una cosa? Voy a orar y le prometo que voy a buscar una respuesta de Dios. Nadie me había hecho nunca ese ataque a mi fe. Entonces pasó como unas 2 semanas, me puse a orar, ayuné como 2 días buscando esta respuesta y fue tan clara de parte de Dios. Y el Señor me mostró en la Biblia lo siguiente. Mira, hijo, me dice Dios, cuando yo les pido a ustedes, ámenme con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿saben por qué se los pido? Porque tu mamá, tu esposa y tus hijos y tu perro Fido y tu cotorro y lo que más amas en tu vida y tu jarrón chino y la casa que tienes y que la amas, todo lo vas a perder y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan se mueren, la esposa tiene que morir, él tiene que morir, escúchame muy bien. Y si tú tenías todos tus afectos en tu hijo que se fue, o en tu esposo que se fue, o en tu perro que te quitaron, cuando se vaya tu hijo, cuando te quiten a tu esposo, cuando te abandone tu mujer, te vas a hundir porque no tendrás las fuerzas de seguir viviendo. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y pierdes algo por acá, y pierdes algo por acá, y pierdes esto y por acá, ese amor que tú le tienes a Dios es el que nos sostendrá para seguir viviendo con Él, con las fuerzas de seguirlo amando. Denle gloria a Dios, de verdad. La fe es creer aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón. Detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dice a los jóvenes, no forniquen ni tengan relaciones sexuales antes de casarse, gritan los jóvenes y protestan los jóvenes. ¿Nos quieres quitar la felicidad? ¿Qué tiene? ¿Así nos vamos a conocer mejor antes de casarnos? Pero detrás de esa prohibición que Dios tiene es el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencita, te dice Dios, por amor que te tengo, joven que me escuchas. Tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. Vas a los 18, 19 años a ver crecer tu pancita, te vas a tener que salir de la escuela, él va a resultar con que no te quiere. Es increíble que por no haber puesto ustedes freno en sus relaciones meses antes, hayan ustedes acabado en un pecado que se llama la fornicación. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometerás adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6, versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poder levantarse. ¿Y todo por qué? Por tu ego, por tu orgullo, por tu vanidad de creer irte con una muchacha más joven o con otro hombre sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las provisiones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y finalmente aquí en estas verdades prácticas en Santiago encontramos también, ¿verdad?, que las pruebas prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y 2. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre perseguido
calumniado, vituperado, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David. A los 17, 18 años, lo ungen, Samuel, tú vas a ser rey de Israel. Ah, dice David, qué suave. Bueno, pasaron casi 12 años, vean esto, desde que lo ungen con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta los 30 años de edad, 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentarlo en el trono de Israel, tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa, aunque me rodee un ejército y aunque tenga las miles de amenazas, Dios es mi salvación, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, tengo temor que si me entrego a Dios me va a pasar esto. O tengo temor que si hago estas cosas me va a pasar aquello. Ese temor lo tienes que vencer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de amor propio. Entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro y examinémoslo rápidamente. Dice nuestro pasaje: no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Número 1, se nos advierte cómo no debemos de reaccionar. Con sorpresa. No debemos reaccionar con sorpresa. No puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi noviecita me dijo que yo me parecía a John Travolta, hermano, y me dejó por otro y se fue. No lo puedo creer. No puedo creer que mi esposo me haya abandonado. No puedo creer que este negocio haya caído. No puedo creer, yo fui fiel en mi trabajo y me corrieron, hermano, del trabajo. No lo puedo creer. Más te vale que lo sigamos creyendo. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslo. Dios es un Dios que nos tiene que probar. Y estas pruebas son para nuestro bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica, que lo que la oruga y el saltón te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero es esa fe la que Él está tratando de desarrollar en nuestras vidas, porque es mucho, mucho más preciosa que el oro. Dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen bien, santos de Dios, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? No toda la vida es la Inquisición por el amor de Dios. No toda la vida como llegó una hermana, ay, pastor, ¿qué le pasa a doña Chole? Pues sigo con pruebas. Hermana, tengo 5 años que la conozco y usted ya le ganó a Job. No me diga que en 5 años Dios no la ha dejado descansar. Ese no es el Dios que servimos. Dice claramente que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree conveniente que la necesitamos atravesar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vean ustedes el propósito. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. 1 de Pedro, en nuestro pasaje capítulo 4, versículo 13. Número 1, se nos manda que cuando te digan, te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te goces. Cualquiera diría, ¿está usted loco?
¿Está usted loco? ¿Cómo me voy a gustar cuando me dijeron que tengo diabetes? ¿Cómo voy a gustar cuando me robaron la cartera del cristalazo? Hermano, ¿no está viendo cómo estoy? Que tengo aquí un martillo para encontrar el que me rompió el carro. Le voy a dar un martillazo en la cabeza si me lo encuentro. O mi esposo, ¿verdad? Con la cara de cocodrilo. Qué bueno que se fue el cocodrilo y que se fue, ¿verdad? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo. Y les voy a explicar lo que se encuentra detrás. Cuando Job llegaron y le dijeron, quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy seguro, por la clase de esposa que tenía, que si ella se lo hubieran llevado, hubiera estado más contento. Y a propósito, Dios se la dejó a ella. Yo entiendo cada vez más a mi Señor. No por ti, mi amor, mi esposa no va a creer. Y entonces la esposa llega, ¿verdad? Y le dice a Job, maldícelo, maldice a Dios. Y contesta Job, y le dice a la esposa, vean la calidad moral y espiritual y de fe que tenía este hombre en Dios. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él da y Él quita en su soberanía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, en otras palabras, porque son malas noticias, en ese momento tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en lugar de preferir maldiciones o acusaciones, o eres tú Dios, o compartirlo con otras personas, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate y dale a conocer a Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me pasó esto. ¿Por qué esta enfermedad? Oh Dios, no entiendo, pero quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa y no lo entiendas, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir bendiciéndote y adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando. Vamos rápido a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 y veamos lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. 2 Corintios 12. Pablo fue uno de los pocos hombres, junto con Enoc y Elías y el apóstol Juan, que subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Fueron sacados de su cuerpo espiritualmente. Y Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. Y cuando Pablo regresó a la tierra, su espíritu salió de su cuerpo y su espíritu volvió a entrar a su cuerpo. Pablo dice que lo que él oyó allá en el cielo y lo que él vio, no había palabras humanas para poder describirlo. Y como fue una experiencia tan impresionante, pero tan grande, que cabía la posibilidad, dada la naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico, alguna enfermedad. Y esta enfermedad no sabemos qué es. Algunos han especulado que era algún problema oftalmológico, porque dicen Gálatas, mira con cuán grandes letras les escribo. Bueno, no sabemos, ¿no? Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que lo atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego, quítamelo. No, Pablo. Señor, te lo imploro como de corazón. Si quieres me voy a la villa y de vuelta de rodillas. Hago lo que tú quieras, quítame este aguijón. Y Dios
le contesta y le dice en el versículo 9: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, y lo traduzco en el original griego, está en presente continuo. Mi poder se está perfeccionando a través de esta dolencia física que he permitido que tú tengas. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo esta enfermedad en la que estás atravesando. Y entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, por qué Dios permite eso en su vida, contesta Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace poco mi esposa y yo estábamos en Dallas, y ¿se acuerdan de este muchacho que no tiene brazos ni piernas? Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, su esposa es mexicana, de Chihuahua. Y estuvimos ahí como una hora mi esposa y yo y nuestros 3 hijos, compartiendo con ellos en una iglesia de Dallas, y nos querían conocer también a nosotros, bueno, que también conocían nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acerqué a abrazarlo, a este muchacho, ¿de dónde lo agarro? Nunca había tenido esa impresión, me quedé como paralizado. ¿Qué hago, no? Y él me hacía así. Bueno, pues entonces como un costal, ¿verdad? Lo agarré y lo hice así. Y me dice, levántame. Y le comencé a hacer así. Y entonces le pregunté y le dije, sinceramente, platicando con él, ¿por qué nos dijiste que quién era feliz? Y entonces en la reunión que él tuvo, le preguntó a la gente, ¿quién de ustedes es feliz? Y muchos que estaban, yo sí o no. Y me dice, yo les quiero contestar algo. Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. Shh. ¡Qué tremendo! Mi esposa y yo nos bañamos de lágrimas. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos casa, con flex, un carro, lo que sea, nuestros hijos, y estamos descontentos. Teniendo contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos porque estamos vivos. Nosotros estamos completos y él era más feliz que la mitad de los que fueron a escucharlo. Él riéndose, y era una felicidad, ¿no es cierto, Marta? Un gozo sincero. Él no estaba fingiendo, él estaba lleno del poder de Dios. Y transmitía en sus ojos esa paz, ese contentamiento, esa aceptación. Él dijo que a los 12 años se quiso suicidar porque todavía no había aceptado a Cristo. Y se metió, dice, ¿cómo me suicido? ¿Con qué? Ni modo que agarre una pistola y le haga así, ¿verdad? Se metió a la tina del baño y con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Y cuando estaba el agua subiendo, muchos de ustedes que ya no oído su testimonio, yo lo traigo grabado en mi iPhone, dice que en ese momento dijo, si yo me quito la vida, nunca podré compensarles a mis padres y los haré culpables a mis padres, porque siempre se lamentarán porque yo nací así, y si hay un Dios, nunca conoceré el propósito por el cual permitió que yo naciera sin brazos y sin piernas. Y apagó la llave y le dijo, yo no entiendo, al año se convierte a Jesucristo. Y ha ganado millones de almas. Dios dicen que hay uno entre 15 o 20 millones de seres humanos que nacen así. A este muchacho Dios lo escogió Dios para dar un mensaje al mundo. La felicidad no está en el dinero, ni en tener salud, ni en tener casa, ni en tener vehículos, sino si tú tienes a Jesucristo y la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, dice así, gócense, versículo 13, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con grande alegría. En penúltimo lugar, las pruebas
nos están haciendo parecernos más a Jesús. Porque es precisamente en las decepciones, en las desilusiones, en las traiciones, en la persecución, en el abandono de tu esposa, en la muerte, etcétera, etcétera, en todas estas cosas que forman parte de la vida, donde comenzamos a entender que no nos sorprendamos, estamos en un mundo muy feo, donde el pecado abunda. Este grupo de ISIS en el Medio Oriente ya no son seres humanos, son zombies, son monstruos, seres humanos deshumanizados completamente, sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción, sin ningún corazón, ninguna conciencia. A los niños ahora los enseñan a ellos que a las víctimas les corten la cabeza y jueguen fútbol con las cabezas para desensibilizarlos y deshumanizarlos a los 8 años de edad. Ese es el mundo que vivimos. ¿Nos sorprende? No nos sorprende, porque la Biblia dice, según de Timoteo 3, vendrán tiempos feroces, peligrosos, hombres amadores de sí mismos, donde no les importará absolutamente nada más que su ego y su propia vanidad. Y el imperio y el espíritu de control, todo espíritu que quiera controlar y dominar a los demás, es un espíritu de brujería. ¿Se acuerdan a Cristo antes de morir? Que llegan los hijos de Zebedeo con la mamá. Oye, cuando vengas, quiero que mi hijo Pancho y Pancholín se sienten junto a ti. A este nómbralo ministro de Hacienda y procurador de la República. Y entonces Cristo, viendo que sus discípulos estaban a punto de morir crucificado, estaban buscando posiciones de liderazgo y de control y de autoridad. Y les dije, Cristo, eso los reyes de la tierra, los gobernantes buscan estas cosas, dominar y controlar a los demás. Y esta es la razón de tantas dictaduras y tantos gobiernos estatistas y totalitarios, personas que quieren seguir gobernando y tener el control de las gentes, pero en ustedes no debe ser así. Y Cristo nos da el secreto: el que quiera ser grande de todos nosotros, lávele los pies a los demás. Sea siervo de los demás. No busques grandezas para ti, busca servir. Porque el más grande entre nosotros siempre será el que siga las pisadas de su maestro. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados.
Thank you.